Hola de nuevo, amigos. En este vídeo YouTube voy a hablar de un tema interesante y es de los caballos del Apocalipsis. Curiosamente, a lo largo de la historia mucha gente ha visto películas o relatos o explicaciones sobre el cabalgar de los caballos del Apocalipsis. En el capítulo 6, versículos del 1 al 8 del libro bíblico del Apocalipsis, habla del cabalgar de estos caballos. Pero hay un dato curioso que la gente, o por lo menos la mayoría de la gente, ignora. Y es que en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 1 al 8, no habla de 4 caballos, habla de 5 caballos, no 4. Si lo leen bien. Porque el primer caballo es un caballo, dice, con un jinete, con una espada, ¿no? Blanco, un caballo blanco, que dice que va ganando batallas, victorias. O sea, va acabando, pero no dice contra quién lucha. Porque es interesante, algún día explicaré contra quién luchaba este caballo y este jinete de color blanco. El segundo caballo es un caballo de color de fuego, o sea, rojo. Y es un caballo que es el cabalgar de la guerra. A lo largo de la historia ha habido infinidad de guerras. De hecho, toda la historia de la humanidad está escrita con sangre, con guerras, matanzas, atrocidades, bestialidades, abusos de poder, guerra. Pero curiosamente, a medida que avanzamos hacia el fin, las guerras han ido endureciéndose. Porque, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue espantosa. Había días en que había cientos de miles de muertos. Y hubo, pues, más de 100 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después, fue aún más terrible, porque no solamente millones de muertos, millones, más de 100, sino bombas atómicas que destruían una ciudad, Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades, en cuestión de minutos, cientos de miles de muertos. Y en la Tercera Guerra Mundial, que se prepara, ya se va a ser aún más terrible, porque ya no se van a emplear bombas atómicas con radiactividad, sino antenas ARP y otros sistemas para hundir ciudades enteras, causar terremotos, ventiscas, pestes, enfermedades, mareas, hundimiento de barcos petroleros. O sea, es espantoso. Se han hecho pruebas últimamente con tsunamis y tempestades para ver cómo funcionan, y terremotos en todas las partes de la Tierra. Va a ser espantoso. De hecho, si se dan cuenta, están apareciendo últimamente agujeros gigantescos en diferentes ciudades que son pruebas para ver cómo pueden hundir una ciudad entera o un país entero en un agujero, como ya se hizo hace miles de años en el pasado. Pero el cuarto caballo, o el tercer caballo, perdón, es el hambre. El hambre, si se dan cuenta, es curioso que ahora se mueren millones de hambres, anualmente millones de niños, mujeres, se mueren de hambre por todas partes del mundo. Es curioso que en países occidentales, pues el alimento sobra. De hecho, la enfermedad que tienen los países occidentales es la gordura. Mujeres y hombres están engordando bestialmente, es un fenómeno, una enfermedad espantosa de comer, hincharse a comer sin límite, mientras en otro, a pocos kilómetros, en avión, se mueren de hambre, abandonados completamente. Y muchas organizaciones, Cáritas y otras organizaciones religiosas, se aprovechan de esta pobre gente que se muere de hambre pidiendo dinero como siempre y quedándose con el dinero millones a las cuentas suizas de esta gentuza criminal, mientras se mueren de hambre y que no falte. Pero no hay posibilidad, porque muchos gobiernos intentan de alguna manera paliar este asunto y no pueden, porque los robos que se efectúan, los abusos, el quedarse con los artículos que se llevan para esta pobre gente, bueno, es espantoso. En muchos países, por ejemplo, en Norteamérica y en otros países, bueno, lo que hay es sobreabundancia de maíz y de grano, y muchas veces se tiene que tirar, se tiene que destruir para que el precio no baje. O en España, por ejemplo, el tomate y otros artículos, verduras, no se coge toda la cosecha para que el precio no baje y se deja que se pudra, mientras la gente se muere de hambre. Eso pasa en muchos países. Es la impiedad humana que tenemos contra nuestro semejante. Y no hay forma humana de que esto se acabe por la avaricia humana. Mientras hay gente en diferentes partes del mundo que tienen las inmensas fortunas que tienen, vamos, es bestial, bestial, dictadores, asesinos de masas, gentuza del Vaticano, que es la fortuna robada a los pueblos más grandes de la tierra, esos avarientos
ladrones, pedófilos, bueno, y noblezas, y dictadores, sociedades, logias, bueno, ahí tienen fortunas, mientras la pobre población, la pobre gente, sin trabajo, desesperada, angustiada, sin jubilación, o sea, pasando miserias, familias con hijos pequeños, mientras pasan por sus ojos con buenos coches, con ropa espléndida, viajes, aviones, posesiones y miles de millones en los bancos robada a los pueblos. No solamente pasa eso en Líbano o en Libia o en Egipto, no. O sea, los dictadores hacen fortunas inmensas, cientos de miles de millones robadas a los pueblos y les da igual y de hecho tirotean a la gente cuando se mueve un poco o pide justicia. Como se dan cuenta, es prácticamente imposible desde todo punto de vista humano de apalear y acabar con esta gente. Mucha gente empieza a despertar, o sea, empieza a rebelarse contra el sistema porque están hartos de injusticia, hartos de abuso, hartos de que la gente, los dictadores como en África, en Asia y en otros países hagan fortunas inmensas mientras la gente se muere de hambre, robada a los pueblos. De hecho, los dictadores venden la nación como si fuera propiedad propia, como si fuera su casa y su parcelita de tierra. Es espantoso y claro, hay rebelión de las masas porque la gente ya no puede soportar más. Y ahora el quinto caballo, el Hades. Mírenlo bien, hay un quinto caballo cabalgando y el Hades es una palabra griega que significa la tumba de la humanidad. O sea, ¿qué es la tumba de la humanidad? Bueno, pues hay algunas profecías antiguas bíblicas y de otras fuentes que habla de que va a venir una catástrofe tan espantosa que van a caer millones de personas, millones, miles de millones de personas. De hecho, hay una profecía en un libro bíblico también de Ezequiel, en el capítulo 39, versículo del 12 al 18, donde habla de un enterramiento de millones de personas en toda la tierra. O sea, es una profecía profética, bíblica, futurista, que habla de que habrá miles de millones de cadáveres por toda la tierra, extendidos en la superficie de la tierra, y habrá los sobrevivientes organizados para coger todos estos cadáveres y buscar por todos los sitios esqueletos y empezar a enterrarlos y a quemarlos. De hecho, también se dará una orden sobrenatural a los animales y a las aves para que ayuden comiéndose los cuerpos de todos los cadáveres que están en la superficie de la tierra. Esto lo pueden hallar en ese libro bíblico de Ezequiel capítulo 39. Y hay interesantes cosas que van a suceder en la tierra, muy interesantes, porque claro, la gente puede pensar, bueno, si esto sucede y empieza a descomponerse de toda la humanidad, los sistemas se derrumban y todo se deshace, ¿qué va a pasar con la humanidad sobreviviente? Pues no hay que asustarse porque hay una organización que vive desde hace miles de años en el centro de la Tierra con un llamado rey de la Tierra o un profeta Enoc y otro profeta Elías que están vivos todavía y que serán los que regirán con millones de personas que vendrán a la superficie de la Tierra para regir los destinos del mundo y darán ciencia, tecnología, posibilidades para crear un sistema planetario, un orden nuevo en toda la Tierra para que la gente sobreviviente pueda disfrutar de paz y seguridad para siempre, cuando se acabe con los malhechores, con los criminales, con la gentuza demoníaca que ha traído guerras, que ha traído horror, que ha quemado a la gente viva, que las ha explotado con el cuento y el negocio de la religión. Estos serán eliminados, estos serán destruidos, porque estos monstruos son los culpables de que la gente esté ignorante, de que la gente esté en crisis, de que la gente esté sin trabajo, de que millones de niños se mueran de hambre, de que la gente esté en enfermedades y en miseria. Ellos, porque fíjense una cosa, hay detalles interesantes, el hecho de que la ciencia, por ejemplo, ha estado durante toda la vida y está luchando contra un problema humano, y es el organismo, el DNA, que tenemos todo en el código ácido desoxirribonucleico, que es más o menos un código que tenemos todos los seres humanos, que es el que rige el hecho de que cada 7 años pues todo el organismo cambie. O sea, no somos los mismos. Cada 7 años todas las células de nuestro organismo se destruyen automáticamente y nacen nuevas. Lo que hay un problema, y es cómo es posible que este DNA
esta célula, millones de ellas, claro, se deterioren. Están luchando los científicos para ver si es posible requerir y que cada 7 años nacen células nuevas y no envejezcan, no se debiliten. Porque fíjese una cosa, en muchos relatos que he dicho yo en vídeo YouTube o en artículos que he escrito, hay unas palabras interesantes que son las siguientes. He dicho que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, todo el mundo desearía que si hay un más allá, ir a algún sitio en paz, pero morirse no quiere nadie. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para morir. La gente no quiere morir. La gente quiere vivir y vivir bien, como es lógico, como viven algunos. Vivir en paz con sus vecinos y sus amigos y familiares. Vivir con salud, vivir con alegría y futuro. Vivir, trabajar, tener propiedades, tener paz y orden y justicia. Todo el mundo queremos eso. Pero cuando este DNA se requiera, que se va a requerir, y la gente deje de envejecer y de enfermar y de morir, será fantástica la vida en la tierra cuando la maldad haya hecho desaparecer completamente. Cuando solamente queden personas dignas que quieran vivir con su semejante en paz, prosperidad, que quieran rehacer la tierra y convertir la tierra en un paraíso de paz, orden y justicia, donde todo ser humano que viva en ella pueda ser feliz con su vecino al lado. Este gobierno del centro de la Tierra va a ser el que va a regir literalmente en la superficie de la Tierra los destinos del mundo. Porque, claro, hay gente que, como digo, le parecería fantástico poder vivir para siempre, pero no se lo cree. Pero, sin embargo, no quiere morirse. Y los científicos se gastan mucho dinero cada año en el hecho de que intentan de ver dónde está la clave para conseguir que un antídoto o algo pueda hacer que cada organismo humano se requiera y ya deje de envejecer y de morir. Y será fantástico porque nadie quiere hacerse viejo, nadie quiere estar pobre, nadie quiere enfermar, nadie quiere ver a un pariente y ver morir. Incluso ser humano tenemos conciencia, tenemos un corazón, y no solo ser humanos o familiares queridos, sino hasta perritos o animales o gatos o caballos, cuando mueren es una tristeza muy grande. Pero imagínense tener un perrito, un caballo o tener un animalito de compañía que también nunca más se haga viejo, porque los animales, igual que los seres humanos, tienen el mismo DNA. El problema que tenemos nosotros lo tienen ellos. Si se puede requerir el DNA humano, se requerirá el DNA de cualquier otro animal, para que todo ser humano que viva en la faz de la Tierra, cuando esta gentuza haya desaparecido, no solo esta gentuza, porque hay un problema aún mayor. El problema es el hecho de que la gente ignora de que han estado la humanidad dominada por extraterrestres que nos han manipulado como si fuéramos conejillos de India. Nos han robado todo, nos han explotado, nos han hecho que nos matemos unos a otros como si fuéramos animales. Están en la Tierra en diferentes fases subterráneas en diferentes países del mundo. En Norteamérica, en el Área 51, y hay varias fases en Norteamérica, en Utah, en la base de Dulce, en la base de la Tunguska siberiana, en Cole, bueno, en Puerto Rico, en Antártida, en el Tíbet, hay infinidad, hay millones. En el año 1908 vinieron a la Tierra millones, están allí metidos. Nosotros no les importamos, nos utilizan y nos pisotean, y por eso no han querido que el DNA ni que la humanidad despierte, sino que han empleado estos perros de religiones, miles de religiones, o de políticos corruptos, o dictadores, Hitler, Franco, quien sea, para machacar y tener a la gente en movimiento, en tristeza y en miedo. Pero viene la liberación del espacio para acabar y echar también ese cáncer de los pueblos